En los últimos años, la seguridad de las empresas se ha convertido en un tema vital. A continuación les ofrecemos algunos consejos útiles para la seguridad de su empresa. Primero, establezca mecanismo de identificación. Utilice gafetes con fotografías, código de seguridad y provea a sus empleados una identificación que indique quién es el responsable de cada puesto en su empresa. Segundo, seleccione personal confiable. Evalúe el historial laboral de las personas que contrate. Tercero, sea muy celoso con la información. No permita que cualquier empleado tenga accesos abiertos a toda clase de datos, como clientes, productos, inventarios, precios y mucho menos financieros y bancarios. Cuarto, entrena a su personal contra eventos delictivos. Quinto, invierta en seguridad informática, adquiera antivirus y establezca contraseñas para acceder a sus equipos. Y por último, invierta en un seguro. Esto le dará tranquilidad. Hasta una nueva cápsula, estuvo con ustedes su servidora Newfani Familia. La Comisión Económica del Partido Revolucionario Dominicano, en la persona del doctor Arturo Martínez Villanueva, un destacado economista de la República Dominicana, ha planteado que ya el gobierno tiene una reforma fiscal estructurada y que esta reforma fiscal se va a implementar inmediatamente pase las elecciones. Yo tengo mis dudas de que en un proceso, en un periodo de transición, gane quien gane, vaya a aplicarse una reforma fiscal, y menos antes de las elecciones, cosa que no vamos a discutir, pero pónganse a pensar lo siguiente: si gana el PRD, no hay forma de que una transición de 3 meses se pueda aplicar y aprobar una reforma fiscal con todo lo que eso estaría implicando. Segundo, si gana el PLD, no creo que el gobierno vaya a hacerle un daño al gobernante de su propio partido implementando una reforma fiscal integral. Por lo cual, yo creo que en este punto, o en este caso, esa reforma fiscal solamente iría y planteada de manera integral, y ahí coincidimos con Martínez Moya, es después del 16 de agosto, gane Hipólito o gane Danilo Medina. Porque además, si ustedes se ponen a ver el contenido de lo que dice Martínez Moya, que tiene la propuesta de reforma fiscal que el gobierno está planteando, para mí es espantoso. Dice, la propuesta que está en manos del presidente de la República, según Martínez Moya, es crear una retención del 2% sobre el valor de las importaciones con carácter de pago a cuenta, eliminar las exenciones de los intereses percibidos por las personas físicas y gravarlas con una retención de pago definitivo de un 15% sobre las sumas pagadas, mantener hasta el 2014 la tasa de 29% sobre el impuesto sobre la renta para personas jurídicas, es decir, para las empresas, y seguir el impuesto a los activos financieros, es decir, los activos de los bancos, del 1% hasta junio también del 2014. Aumentar del 10 al 15% la retención por alquileres. Aumentar el ITEVIS de un 16 a un 18%. Eliminar las exenciones a más de 100 productos de amplio consumo popular. Crear un impuesto selectivo al consumo de 30% para las bebidas alcohólicas y de 40% para los cigarrillos, llevándolos a los niveles de otros países de la región. Incrementar en 1.5% el impuesto al gasoil para acercar su precio al de la gasolina y evitar desvío artificial en su uso. Crear un impuesto sobre consumo a las bebidas gaseosas y otras industrializadas. Y por último, reemplazar la actual escala de impuestos a los vehículos con una de 3 tramos y tasas de 25, 30 y 40% sin exención de ningún tramo. Ese paquete de medidas le estarían dando al gobierno alrededor de 37.000 millones de pesos según los cálculos de Martínez Moya, y eso vendría a tapar el hoyo que se generaría durante este semestre, durante estos primeros 5 meses. Y yo dudo que en la cabeza del presidente de la República, y menos en un periodo de transición de apenas 3 meses, se vayan a embarcar en la locura de una reforma fiscal. Por lo cual, yo entiendo que si bien
desde el punto de vista del PRD y desde el punto de vista de lo que es el papel de la oposición, plantearlo me parece bien, pero me parece que es una locura que el gobierno lo vaya a hacer y me parece que no está en la mente del presidente de la República, y mucho menos si gana el PRD y mucho menos si gana el PRD, porque no podría hacerlo con toda la presión política que existiría en ese proceso de transición. Por último, quiero saludar lo que es el papel que está jugando el Banco Central en esto de los aumentos del tipo de cambio, de la tasa de cambio en el mercado, y la pronta y rápida intervención de esa institución que tiene una alta credibilidad en la ciudadanía y en lo que son los agentes económicos, por lo cual yo entiendo que a partir de este momento habrá estabilidad en lo que es el tipo de cambio. Nos vemos después de la pausa. Gracias por continuar con nosotros en Visión Empresarial y vamos al debate de la semana. Y ciertamente para nosotros es un gran honor, un gran placer tener un invitado bastante especial, y estamos hablando del licenciado Javier Cabreja, director ejecutivo de Participación Ciudadana. Señor. Muy buenas tardes, Franklin. Encantado de estar contigo. Gracias por haber aceptado nuestra invitación, aunque de entrada quiero lamentar contigo, que lo hablamos antes del programa, que el escogido está ganando. ¿Tú crees que eso va a durar mucho tiempo? Y que el escogido definitivamente será campeón. Bueno, eso está por verse todavía. Vamos a dejarlo ahí. Definitivamente, Javier, nos da mucho placer que estés en este programa. Hay muchos temas importantes que analizar contigo, y uno de los primeros temas, que dicho sea de paso, desde que el Poder Ejecutivo declaró el 2012 como año del fortalecimiento del Estado social y de derecho, no ha habido un solo pronunciamiento ni una sola acción que indique que estamos en esa vía. Sí. Para ustedes, ¿qué representa el hecho de que el 2012 sea declarado fortalecimiento del Estado social y de derecho? Porque me parece que eso es como muchas cosas. Sí, ciertamente es mucho, y hay que tener en cuenta que el Estado social y democrático de derecho está contemplado en la Constitución del 2010, se integró, y esto lo que significa es que un Estado, cualquiera que sea, en este caso el Estado Dominicano, estaría haciendo esfuerzo en primer lugar por constituir un Estado social, es decir, que haya una mayor inversión en el sector social, en este país, de educación, salud, etcétera, etcétera. Y en segundo lugar, y sobre todo esa inversión social con el propósito de enfrentar y superar la situación de pobreza o desigualdad social que existe en la República Dominicana. Y cuando se habla de un Estado democrático de derecho, es fundamentalmente un Estado donde la democracia prime, y en segundo lugar que lo haga fundamentado en el reconocimiento de los derechos sociales, económicos, políticos y culturales de toda la población. Pero regularmente la denominación de un año lamentablemente se ha quedado en pura y simple denominación de este año. Hay que recordar, Franklin, que el año pasado se denominó el año de la transparencia y el fortalecimiento institucional. Y a pesar de eso, la República Dominicana apareció en el índice de percepción de la corrupción de Transparencia Internacional con el puntaje más bajo de la historia de medición de la República Dominicana en ese índice. Aparecimos con un 2.6 de 10, lo que quiere decir que estamos muy mal en materia de lucha contra la corrupción, y entendemos que no hay nada en este año que nos esté indicando que se van a hacer esfuerzos reales y concretos por consolidar un Estado social y democrático de derecho en nuestro país. Es decir, que no tiene ningún sentido nombrar un año como año de tal cosa, porque al final de cuentas no pasa nada. No tiene sentido si eso no se traduce en políticas públicas, en medidas concretas por parte de los gobiernos que estén en el poder, y se corresponde entonces el discurso con unos hechos, con una realidad. Y eso no ha pasado en el país, y no hay nada que te indique que este año va a ser
ser diferente a los años anteriores. Uno quisiera que se le sorprendiera y que efectivamente al final del año uno pudiera decir y evaluar, mira, en la República Dominicana avanzamos hacia una mayor inversión social, pero si tú tienes un país que es de los países que más baja inversión en educación, por ejemplo, tiene en América Latina, tú no puedes estar hablando de un Estado social, porque por ejemplo se habla de Estado social cuando se hace referencia a un estado de bienestar, como lo fueron y lo han sido distintos estados en Europa, fundamentalmente donde la socialdemocracia ha hecho esfuerzo por una inversión importante en materia de las áreas sociales, pero si eso no se traduce en políticas claras y concretas, pues no se avanza realmente en ese sentido. ¿Y no será también que la sociedad en sentido general no le da seguimiento a eso, no evalúa y al final tampoco pide rendición de cuentas con relación a lo que es la declaración de un año para tal o cual cosa? Sí, no, sin duda. Yo creo que ciertamente en una sociedad la responsabilidad del avance o no que en términos institucionales y económicos tiene esa sociedad, no es solo de las autoridades, no es solo de quienes dirigen el Estado en ese momento, que tienen una responsabilidad muy importante, pero es responsabilidad también de la ciudadanía en términos generales. Por eso a veces pienso que, Javier, y discúlpame que te interrumpa, sí, que es demasiada carga para el gobierno, sí, que es demasiada carga para el Estado, que es demasiada carga para el presidente en un país presidencialista donde todo el mundo quiere hablar con el presidente y todo el mundo que el presidente quiere que vaya a su casa a resolver los problemas. Sí, sí. No, y ciertamente eso en un Estado, una democracia moderna, eso no sucede. En una democracia moderna hay un compromiso ciudadano, hay un ejercicio de control social que es muy importante. Pero ¿qué pasa? Y quisiera explicarlo así de manera muy breve. Okay. Que aquí nosotros estamos metidos como en una especie de círculo vicioso. No es posible hacer un ejercicio de ciudadanía mientras no haya un reconocimiento pleno de los derechos sociales y económicos de la gente. ¿Pero reconocimiento de parte de quién? Del Estado, esencialmente. ¿Por qué? ¿Pero eso se demanda, Javier? Sí, eso no se otorga. ¿Pero quién lo demanda? El propio ciudadano. No, el ciudadano que es consciente de esos derechos. Pero si tú tienes un Estado que históricamente no ha hecho una inversión adecuada en educación o no ha hecho una inversión adecuada en salud y que la relación de quienes dirigen el Estado con los ciudadanos es una relación clientelar. Tú vas educando en la conciencia cívica de que la relación con los que administran el gobierno es una relación de el gobierno me hace favor o un funcionario me hace favor y por ende como ciudadano yo tengo que agradecerle a ese gobierno. Entonces pasó a ser mendigo. Sí, y eso es lo que pasa. Entonces por eso te hablo de un círculo vicioso, es decir, hay un Estado que lo que hace es que con los recursos públicos se compran juguetes y los políticos los regalan ahora a principios de enero, por ejemplo. O el gobierno gasta más de 1.000 millones de pesos en canastas en las Navidades para entregárselas a los pobres y los pobres tienen que agradecerle porque eso es gracias a la caridad del gobierno. En un Estado moderno, esos recursos se utilizan para mejorar el sistema de salud y que la gente entienda que tiene acceso a medicina no porque al diputado fulano de tal es buena gente, sino porque es un ciudadano que tiene su derecho. Y eso